Sí, precisamente porque cuando nos dimos cuenta de estos paquetazos, la sociedad civil desde distintos temas que va manejando empezó a pronunciarse, pero lastimosamente son tan complejos que requieren de esta mirada multidisciplinaria para poder entender además el contexto mismo en el que se están dando, ¿no? Es imposible verlo de manera separada. Ahora, precisamente como decía, si el objetivo mismo de estos paquetazos son el reactivar la economía, y según ya lo mencionó hoy día en la conferencia el economista Campodónico, no están surtiendo los efectos que se habían propuesto. Entonces, lo único que queda, si no cumplen el objetivo por el cual se están promoviendo, lo único que quedan son las amenazas, que son a perjudicar la institucionalidad ambiental, a perjudicar o amenazar tierras de comunidades de pueblos indígenas, que es donde estos proyectos de inversión se van a dar, porque como decimos, nadie pone un pozo petrolero o una minera en medio de San Isidro. O sea, exacto, ¿a dónde se están yendo estos proyectos y qué tierras se están mirando, ¿no? Yo estaba leyendo aquí precisamente algunos temas que sacaba CEPES, el Centro Peruano de Estudios Sociales, en donde se señalaba que esta presencia de actividades extractivas en tierras comunales vulneraban incluso hasta convenios internacionales como el 169 de la OIT, ¿no es cierto? Y algunos datos muy importantes que de repente podríamos profundizar para aterrizar, ¿no es cierto? Se entiende que hay mucha crítica, se entiende que, al menos para el peruano de a pie, yo no siento pues que esto me haya ayudado económicamente ni a mí, ni a mi familia, ni a las familias que conozco, y mucho menos a las comunidades que ahora más bien están en las calles, ¿no es cierto?, en protestas en Piura, ¿no es cierto?, en Lambayeque, en Arequipa, en Cusco, en Loreto, Madre de Dios. Entonces, digamos, estos datos de cómo las comunidades campesinas y nativas además tienen más del 60% del total de las tierras agropecuarias, y son su sustento, pues, esas tierras, ¿no es cierto? Ellas son dueñas de lo que les proporciona finalmente el alimento y además su economía familiar. Entonces, afectándolas, ¿cómo afectamos directamente a las personas? O sea, no es un tema de macroeconomía o de cifras o de números, ¿no? Sí, pero además ese 60% de tierras no es solamente el sustento de estas familias, sino que se ha llamado que esas tierras son el almacén para todo el resto del país urbano. O sea, ¿de dónde cree Lima, ¿no? O sea, la señora de hoy, nuestras mamás en casa, que son las que se están encargando de la organización de los almuerzos, posiblemente de dónde están sacando estos insumos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el balance de estos últimos dos gobiernos? Porque creo, hasta donde tengo entendido, esos 3 paquetazos han venido de los últimos 2 años, ¿no es cierto? Entonces, paquetazo tras paquetazo, y son muchas leyes. En realidad, esto empieza con Fujimori, ¿no? Empieza con la ley de tierras, luego la ley de titulación de las comunidades campesinas en la costa, y esa ley pasó desapercibido por muchos. Lo que hace, y hasta ahora sí es este intento, es rehacer las reglas internas en las comunidades para que cada vez son menos comuneros que tengan que votar para disponer de sus tierras, ¿no? La ley actual dice 2/3 de los miembros de la comunidad, socios de la comunidad. Esta ley para las comunidades de la costa dice 50%, y ojo, 50% no es mayoría, es la mitad. Exacto. La mitad no es mayoría. 50% de los participantes en una asamblea comunal, ¿ya? No de los socios, solo los participantes. Entonces eso reduce el número de votos que se necesita para disponer de las tierras. Y luego fue en el gobierno de García, que en el decreto 1015, que trató de expandir esa regla para las comunidades de la sierra y las comunidades nativas de la selva. Y ahí se levantaron y pasó lo que pasó en Bagua. Así es. De nuevo, la ley de la selva se llamaba. Las manifestaciones se unían, ¿no es cierto? Era el tema de Bagua, pero había un trasfondo de también un paquete enorme de decretos que había firmado el expresidente. En el fondo era el tema de tratar de facilitar el voto con menos votos cada vez para que las comunidades vendan sus tierras, ¿no? Entonces, ahorita hay claro, el decreto supremo, uno de los paquetazos que ha salido ahora en enero, y es un decreto, el tercero, un decreto supremo de energía y minas, cambia
esta situación y dice que es la junta directiva de la comunidad que dispone de las tierras de la comunidad, no la asamblea. Vamos a entrar en detalle en ese nuevo cambio, pero tenemos que interrumpirnos todos unos minutitos. Más adelante también se va a discutir un cuarto paquetazo, que es lo que preocupa, porque trae muchísimas cosas consigo sobre las cuales no hay una legislación clara y pueden afectarse, que son los derechos de vía, ¿no es cierto? Que son las servidumbres, y son todos estos temas que, si bien algunos congresistas han argumentado podrían pues exonerarse para la selva, eso no quita que no haya pues comunidades campesinas, indígenas y nativas en otros lugares del país, en Lima incluso. Entonces, ¿en qué estamos? A ver, ¿cómo observan ustedes esta discusión? Bueno, este es el proyecto, el 3941, que hoy está en agenda. El Pleno ha empezado a sesionar hace más o menos una hora. Están en otro asunto ahora, pero calculamos que hoy lo pueden discutir. En el Pleno anterior, esto quedó en cuarto intermedio porque hubo oposición de varios congresistas y se planteó presentar un texto sustitutorio, ¿no? Desde la sociedad civil se han presentado bastantes opiniones, críticas, propuestas de cómo cambiarla. En realidad, este proyecto tiene varias amenazas, como tú dices. En el texto original solamente estaba excluyendo el tema de comunidades para el tema de servidumbres, pero no así para los casos de expropiaciones, derechos de vía, localización de área, que son precisamente los impactos que más pueden sufrir las comunidades, ¿no? Una de las grandes críticas que se hizo a este proyecto es que sigue simplificando el tema de las expropiaciones, sin tomar en cuenta incluso pronunciamientos del Tribunal Constitucional respecto a las expropiaciones en caso de pueblos indígenas, que no sigue la misma lógica de cualquier expropiación en el casco urbano de la ciudad, sino que el mismo tribunal se pronunció diciendo se tienen que ver los casos especiales porque el tema de territorio para los pueblos indígenas no implica solamente un tema de propiedad, implica mucho más, respeto por sus costumbres, espiritualidades. Este proyecto de ley no lo contempla, ¿no? En el caso de los derechos de vía, tampoco contemplaba el caso, por ejemplo, de los ductos, que es la gran lucha que hay a nivel de la Amazonía con las comunidades, e incluso la Sierra de Camisea pasa por Ayacucho, y el derecho de vía que está a estos lados afecta a las comunidades, pero en el proyecto de ley simplemente se pone que donde haya derecho de vía ya no podrá haber ninguna reivindicación de tipo de propiedad en esta zona, cuando son zonas en litigio, ¿no? O zonas en conflicto, aún hablando de la titulación, que están hablando de la titulación de las comunidades. Yo quería hacer una interrupción, no interrupción, en realidad una contribución con las llamadas del público para que podamos dar también algunas opiniones y datos finales, que eso estaba muy interesante, pero tenemos ya 2 llamadas ahí esperándonos. Los invitamos a través de los audífonos a escucharlas y damos nuestras respuestas también. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Felicitaciones al programa. Es la primera vez que yo llamo. Bueno, habla un alcacino de Corazón, se puede decir. ¿Me está escuchando, por favor? Sí, gracias a usted por llamarnos. Mira, lamentablemente a partir del año 90 nuestro derecho de la comunidad se vulnera, porque esa constitución que prácticamente hizo el señor King y la moto Fujimori, ahí vienen todas las consecuencias que hoy en día las comunidades están padeciendo, porque las empresas grandes internacionales pisotean nuestro derecho. Entonces, pues, nosotros como comuneros, como agricultores que somos, también tenemos fuente de trabajo. Y hoy en día pues está siendo afectado lamentablemente todas las comunidades. Me da mucha pena, entonces pues ojalá que esta constitución sea cambiado, pues de lo contrario va a ser igualito. Este es el modelo neoliberal impuesto del año 90. Gracias, muy amable. Bien, gracias a usted además por haber sido la primera vez que llama. Aló, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. No tenemos ahí al oyente entonces a través de la línea. A ver, yo quería escuchar algunos comentarios sobre esta llamada y de repente también con la información que nos da Miluska y la intervención del señor Richard Smith para también poder escucharlo. Bueno, quisiera, la verdad, poder convencer a nuestro presidente que estos conflictos que estamos viendo no es por criminales, es en el fondo por la gran inseguridad que la gente siente en cuanto a sus territorios, sus tierras, sobre todo en comunidades, en cuanto a sus recursos, en cuanto a su medio ambiente. Y es claro que los paquetazos que van saliendo van debilitando las garantías que se ha ido ganando en el pasado sobre seguridad territorial para las comunidades, seguridad territorial o seguridad sobre los recursos de agua, suelos,
etcétera, en las comunidades. Entonces, por favor, no me venga con que ese es el caso de criminales. No, la gente está muy preocupada y esa es una advertencia sobre estos paquetazos. Planteamos la pregunta, ¿nos llevan a donde queremos llegar? Pensamos que no. Los economistas están diciendo no están produciendo los efectos de reimpulsar, ¿no? Impulsar a la economía, de impulsar la inversión extranjera. Las empresas extranjeras que pueden invertir no quieren estar invirtiendo en lugares donde hay conflictos y donde hay incertidumbre en cuanto a... Es que no se trata de estar en contra de la inversión, pues justamente es todo lo contrario, más bien los conflictos nos llevan a que haya problemas con la inversión. Sí, inversión no solo extranjera, sino inversión peruana también, que es muy importante. No son solo los extranjeros que nos van a salvar en lo económico, por favor. Pero hemos expresado opiniones en el Congreso, en los ministerios, acerca de estos temas. Es bien conocido, pero es obvio que ese es un gran paquete de basado en una visión que viene desde el pasado, que la manera de atraer la inversión es bajar las garantías ambientales, bajar las garantías y las barreras sociales, ofreciendo fácilmente las tierras y etcétera a los inversionistas. Eso no va a atraer lo que se busca. Yo quisiera algunas ideas finales también de parte de Miluska Carhuavilca y además preguntarle si esto está disponible para que la gente también pueda leerlo o informarse o saber más de ese trabajo, de este análisis. Claro. Respecto a precisamente esto de qué es lo que impulsa las inversiones, ¿no? La seguridad de los territorios puede ayudar a que también los inversionistas puedan ir en zonas donde ya están definidos los derechos de todos los que tienen intereses en esa zona. En un país en el que no tienes un catastro claro, que no sabes dónde está la propiedad de unos y otros, mal hace el Estado en intentar regular qué se va a hacer con estos espacios que se dice que pueden ser del Estado cuando ni el mismo Estado sabe cuáles son sus bienes. No hay forma ahora de saber desde el Estado, digamos, con certidumbre, dónde están las tierras de las comunidades y cuáles son esos derechos que se están interponiendo. Entonces te dicen, no, estos pueden ser terrenos libres del Estado cuando hay demandas de comunidades sobre estos espacios, ¿no? Entonces lo único que haces es alimentar más el conflicto antes de solucionar lo que es de fondo. Tratar de dar seguridad jurídica, subsanar todo este tema que ya viene de muchos años, decir, dónde están las comunidades, para después de eso empezar a hablar de qué hacemos sobre eso. No se puede construir sobre aquello que está en desorden todavía, ¿no? Y respecto de lo que Richard decía, criminalizar, ¿no? En este proyecto de ley que se va a discutir hoy, hay una modificación al Código Penal que incluye en el delito de usurpación agravada también a las zonas de servidumbres y las áreas de vía, ¿no? De uso de vías. Entonces, estamos criminalizando más, tratando de hacer algo que no se debe hacer. O sea, los teóricos del derecho penal te lo dirán. O sea, no se trata de hacer crecer el derecho penal para sancionar a todos los ciudadanos, ¿no? Hay que construir diálogo y hay que tratar de salir adelante con estos problemas sin estar creando más sobrecriminalización y reproduciendo los conflictos. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Ojalá nos quedase más tiempo, pero ya de repente para una siguiente vez explayarnos sobre el tema, tanto a Miluska Carhuavilca del Centro Peruano de Estudios Sociales como a Richard Smith, director del IBC. Creo que había algo final. Sí, la información que pedías, ¿dónde puede tener la ciudadanía acceso a esta? Es www.comunidadesdelperú.org. Ahí está el análisis, ¿no es cierto? De a dónde nos llevan estos paquetazos a favor de la inversión, entre comillas, y cuál es el análisis que han hecho. Gracias por estar con nosotros. Gracias.